pusimos como título Andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Si, si te llama a hacer una evaluación de 1 a 100, ¿qué punto qué darías a Dios? ¿Qué daría tu mujer, tu marido? ¿Cómo está caminando en la luz? 80, 45. Entonces piensa un momento. Porque yo creo que está muy alto. Creo que debemos ser más realísticas, que estamos fallando. Estamos estudiando el libro de Efesios. Es un libro escrito a las iglesias en Asia. Entonces realmente está dirigido a una iglesia, pero también hay muchos puntos que son para todos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para regañarnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia. Pero la carta está dirigida hacia la iglesia. Entonces, la primera 3 capítulos, Pablo está enfatizando qué ha hecho Dios para nosotros, quién somos en Cristo. Que ya no somos dos, no somos gentiles y judíos, somos uno en Cristo. Antes éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos en el cielo con el Padre. Dice que antes eran muertos en nuestros pecados y delitos y ahora somos una nueva criatura, salvados por la gracia de Dios. Y entrando al capítulo 4, comienza cómo aplicar la doctrina en nuestra vida. Y Pablo dice, camina en una manera digna de su llamamiento. Entonces, mientras está estudiando el capítulo 4, 5, 6, tenemos que evaluar cómo está nuestro caminar. Si estamos caminando según la manera en que hemos sido llamados. Y la última vez, no sé si alguien recuerda de mi predicación, que debemos caminar en amor. Caminar en amor. Y nosotros vemos si estamos caminando en amor, si amamos a Dios, vamos a odiar las cosas de nuestro pasado. Vamos a ser distintos. Vamos a rechazar de lo pasado y vamos a caminar distintamente. Y hablamos de los pecados que nos enfrentan, pero dijimos que la manera de superar el pecado es de tener actitud de agradecimiento. ¿Recuerdo? Iba a traer mi cuaderno para mostrarle que sí estoy notando motivos de acción de gracia. Yo ofrecí una cena a la persona que pudiera ser qué, anotar 1000 razones de agradecimiento a Dios. Entonces, no voy a preguntar cómo se van, pero yo estoy trabajando en eso y entiendo que es una disciplina. Pero yo quiero vencer el pecado y cada vez que pecamos estamos diciendo, Señor, lo que tú me ofreces no es suficiente, prefiero esto. Entonces, cuando nosotros damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos va a frenar y ver la realidad. Bueno, este es lo que ofrece el mundo, no sirve para nada. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender ese pasaje de hoy. Voy a hablar de Efesios 8 a 14, 5 de 8 a 14. Oremos. Padre, en esta tarde venimos en el nombre de Jesucristo, con su mérito, en su nombre, porque solo no tenemos mérito de entrar a tu presencia. Tú eres nuestro profeta que nos enseña, que nos revele la verdad.
Tú eres nuestro sacerdote que ha pagado el precio de nuestros pecados en el cruz del Calvario. Señor, tenemos a ti como Rey, gobernador, que reina todo el universo, que siempre está a nuestro lado, como buen pastor que nos cuida. Estamos agradecidos de tener un Dios como tú. Y gracias por su palabra, porque su palabra es fiel, es correcto, no nos engaña. Pero sabemos, Señor, que solo la palabra no va a cambiar vidas, sino necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Entonces yo quiero pedir, Señor, que hoy use la palabra predicada, pero también a través de su Espíritu Santo abres ojos. Danos entendimiento, que su Espíritu Santo puede ser su trabajo de iluminarnos en la verdad. Señor, muéstranos cómo ha sido nuestro camino, lo que nos falta, y queremos, Señor, que tú seas glorificado en la predica de hoy. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces he hablado un poquito de contexto. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde encuentra la verdad? ¿Cómo decides tú qué es la verdad? Es importante. Puede ser que tu verdad viene de tus padres, la cultura, lo que dice tele. Muchos de los jóvenes creen que la verdad es lo que dice su compañero de clase, lo que escucha en la calle. Pero hermano, yo estoy convencido que la palabra de Dios que es confiable. Ahí encontramos la verdad. Eso no va a engañarnos. Aunque va a ser cosas difíciles, aunque va a ser cosas duras, es la verdad. Y quiero preguntarle eso. Hay verdades que debes descubrir antes que corre un peligro real. Hay verdades que deben descubrir antes que corre un peligro real. Por ejemplo, si yo tengo cáncer, yo quiero saber que estoy en peligro para que pueda ser tratamiento. ¿No es cierto? ¿Quién quiere andar con cáncer y no enterar? Es triste porque ese agarra rápido, ping, ping, ching, ching. Entonces, cáncer es nada que queremos jugar. Pero hermano, también el pecado es algo peligroso. Y la oscuridad también está peligroso. Entonces, escucha la palabra de Dios. Espero que si podemos evaluar nuestro caminar, a ver si estamos caminando como debemos caminar. Entonces, acompáñame en la lectura de hoy de versículos 8 a 14. Porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Está escuchando bien? Porque ustedes, la iglesia, antes éramos oscuridad. Oscuridad. Y ahora son luz en el Señor. Viven como hijos de la luz. Anda como hijos de la luz. Camina acuerdo de su nueva naturaleza. Versículo 9. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprenden lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras de infructuosos de la oscuridad. Más, si tú quieres, si es conveniente, a vez en cuando, no, dice, sino más bien, denúncialas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone a descubierto se hace visible. ¿Entienden lo que este quiere decir? Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace
visible. Porque luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate, aun que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la pregunta hoy, miércoles pasado. ¿Qué es la primera palabra dicho por Dios en la Biblia? ¿Cuáles son las primeras palabras escritas en la Biblia dicho por Dios? ¿Sabes? Que sea la luz. Que sea la luz. Es la primera palabra escrita. Bueno, hablaba entre Trinidad muchas cosas, pero en la Biblia la primera cosa que dice, entonces quiero leer eso, porque es importante, es fundamental del texto de hoy. Génesis 1 de 1 a 4. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrieron el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Entonces todo estaba en oscuridad. Dios creó la tierra y el cielo, pero todo estaba en oscuridad. Y Dios dijo que haya luz. Mire, Dios interesa traer la luz al mundo. Entonces las primeras palabras de su boca en la Biblia, si hay luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y se separó de las tinieblas. Entonces, sería bueno pensar la palabra luz en la Biblia. ¿Cómo usa Dios la palabra luz? Dios quiere poner todo claro. Donde cosa es oscuro, donde no sabemos la verdad, esa palabra de Dios es para ayudarnos a lumbrar. Lámparas a mi pie, su palabra, y lumbrea a mi camino. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la que oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de sombra de muerte, una luz has resplandecido. Entonces en el pueblo de Israel había mucha oscuridad, pero vino una gran luz. Y vemos en el Nuevo Testamento este mismo concepto en Juan 1 de 4 a 5, que dice, Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Cuando Dios trae la luz, nada puede apagarla. Dios está en control y nada puede frenar la obra que Dios está haciendo. Primero Juan 1:5 dice, este mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Entonces hoy estamos hablando de la oscuridad y la luz. Y tengo 4 puntos. 4 puntos que creo que van a enseñarnos lo que dice este texto. El primer punto es la diferencia entre cristianos y no cristianos es perfectamente clara. La diferencia que hay un cristiano y una persona no cristiana, lo que ha nacido nuevo, lo que no ha nacido nuevo, es claro, no hay duda. No pueden ser medio oscuro y medio clara, sino tú estás oscuro o tú estás en la luz. Segundo, los niños que caminan la luz muestren el fruto de la luz. Si tú eres un hijo de la luz, te van a dar fruto de su vida y este fruto va a mostrar que tú eres hijo de la luz. Y tercero, los hijos de la luz prueban lo que agrada al Señor. Entonces, los hijos que caminan la luz, su deseo es de ver, Señor, qué es lo que realmente te agrada. Y te van a buscarlo. Y cuatro, los hijos de la luz expone lo que hay en las tinieblas.
Esos son los 4 puntos y espero que la palabra nos van a ayudar a entender y te van a ver que es un mensaje que necesitamos. Tenemos que estar bien claros. Y el primer punto que tenemos que estar claro es que hay una diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Es distinto. ¿Qué dice la palabra de Dios en versículo 8? Porque ustedes antes eran oscuridad. No dice que estaba en oscuridad, pero dice estaba en oscuridad. Estaba en oscuridad. Eran oscuridad. Esa es su naturaleza. No amaba la luz, andaba en la oscuridad. Entonces, un cristiano es uno no cristiano es uno que está en la oscuridad. Está en la oscuridad en sus pensamientos, en su naturaleza. Pero Pablo está hablando con la iglesia y dice, mire, iglesia de Efesios, mire, antes, viviendo con todos los ídolos allá en Éfeso, éramos hijos de oscuridad. Ese es su estilo. Pero tiene que estar bien claro que cuando uno está en Cristo, si algo ha nacido nuevo, si somos salvos por la gracia de Dios, somos luz en el Señor. Entonces, Pablo quería decir, mire, no hay algo medio así y medio ya. Si tú estás en la oscuridad o que estás en la luz. Dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en tus transgresiones y pecados. Una persona que está muerto no puede vivir, no tiene vida. Esa es su condición. Y Pablo en su doctrina de las primeras 3 capítulos nos enseñaron, mire, esa es su condición. Éramos muertos, estaba en la oscuridad. Pero la bendición es que Dios puede hacer obras, Dios puede hacer milagros. Como Dios creó la luz, también Dios puede poner la luz en nuestra vida. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo se ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz de la gloria evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. Lo que anda en la oscuridad, esa es la verdad. Esa es la palabra de Dios. Ese no fue invento mío. No es algo de la calle. La palabra de Dios dice que el Dios de ese mundo ha cegado la mente. Entonces, mentablemente, el, 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 el necio dice que en tu corazón que no hay Dios. Entonces, mucha gente en Madrid dice que no hay Dios porque son necios. Tu mente está en la oscuridad y eso es algo natural para ellos, de creer que no hay Dios, porque están muertos, están en esa oscuridad. Pero la luz glorioso sí se pueden resplandecer. Pero tenemos que dar bien claro que cuando nosotros estamos conversando con una persona que no es cristiano, tenemos que entender realmente el estado en que está. Está en la oscuridad. Y es interesante lo que dice Juan 3:19. Esa es la causa de la condenación. Que luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces Jesús trajo la luz al mundo, pero el mundo no quería nada de Cristo, no quería nada de la luz, porque está muy contento en su estilo de vida, no quería cambios. Esa es la palabra de Dios. Entonces el hombre prefiere andar en la oscuridad. Entonces tenemos que estar claro cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos caminando como Dios dice ser hijos de la luz. Tenemos que estar bien claro que esta gente encanta el estilo de vida que lleva y necesita un milagro para cambiar esa mentalidad. Segundo Efesios 2:19 dice, éramos extraños y extranjeros.
Pero Pablo está diciendo a ellos, ahora ciudadanos de pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Entonces, esa es parte de la doctrina. Pablo está recordando de cómo éramos y ahora cómo son. Entonces, dice que éramos la oscuridad y ahora son luz. Ahora, yo creo que un buen ejemplo de eso es de Saúl, el apóstol Pablo. Conoce la historia en Hechos capítulo 9, ¿no? Saúl andaba en la oscuridad, llevaba un fruto de la oscuridad. ¿Cuál es su trabajo? De ir a Damasco con una lista de personas que iba a capturar y llevarle preso. Él andaba, su mentalidad estaba en la oscuridad. Su mente estaba frenado. El Dios de ese mundo tenía de Pablo ciego. Estaba la verdad, pero estaba ciego. Pero llegó la luz a Pablo en el camino, ¿correcto? Y se cayó de su caballo ¿quién es esto? Entonces, ¿quién eres tú, Señor? Entonces, Pablo dio cuenta que con quien estaba conversando era un señor, pero no sabía quién era el señor con quien estaba viendo la luz. Y Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Cristo, que tú estás persiguiendo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Era importante ese encuentro porque para ser apóstol necesitaba tener una llamada de Jesús. Y tiene que haber conocido a Jesucristo, tiene que haber conocido a Jesús resucitado. Entonces Jesús vino a Pablo y él antes andaba en la oscuridad, pero había un cambio, ¿no? Cambio profundo. Era obvio, ¿no? Era obvio que antes buscaba matar a los cristianos, ahora él está metido predicando la palabra de Dios. 2 Corintios 4:6 dice que por Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y llegó la luz a su corazón. Y los que han nacido nuevo han tenido un encuentro con Jesús. Entiende a través del Espíritu Santo que somos pecadores y el único remedio por nuestra situación, el único remedio, como dice el versículo 8, es la luz en Cristo. Es lo que ha hecho Jesucristo en el cruz del Calvario, que nosotros podemos nacer de nuevo. Dios puede abrir nuestros ojos. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, algo nuevo. Entonces, la enseñanza de ese mundo dice que se pueden enseñar a un niño cómo mejorar su carácter. Y muchos teólogos, muchos educadores dicen que lo que necesita un niño es una buena enseñanza y se van a cambiar su estilo de vida. Pero no va funcionando. El hombre sigue en la oscuridad, en solamente la obra de Jesucristo. Como dice en Juan 3, Jesús vio que Nicodemos andaba en la oscuridad. ¿Y qué dijo Nicodemos? Nicodemos necesita nacer de nuevo. La mente de Nicodemo estaba en la luna. Que no entiendo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ese cuerpo puede entrar en mi madre de nuevo. Su mente estaba en la oscuridad. Entonces estaba la obra de Dios de mostrarle el Evangelio, de entender que nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Nacimos en agua, necesitamos nacer en espíritu. Entonces, el primer punto que quiero que estemos claros es que hay una diferencia entre uno cristiano y uno no cristiano. Que uno está en la oscuridad, su mente, su naturaleza
has sido ciego por el Dios de ese mundo, pero lo que está en Cristo ahora está en la luz. Entonces Pablo, por su doctrina, quería decir, mira, iglesia, la iglesia son hijos de la luz. Esa es nuestra naturaleza ahora en Cristo. ¿Estamos escuchando? Dice aquí, viven como hijos de la luz. Entonces somos en la luz. Entonces, como dice Efesios 4:1, dice que anda en una manera digna de su llamamiento. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si somos hijos de luz, entonces viven. Lleva un estilo de vida que muestra que son hijos de la luz. Camina de acuerdo con su nueva naturaleza. Lutero, en su libro que me gustaría leer, que no he leído, quizás su libro más famoso se llama La esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad. Dice que nuestra voluntad está somos esclavos, estamos en la oscuridad. Pero dice que nadie que no tenga espíritu de Dios ve ni un ápice de lo que hay en la escritura. Entonces Lutero estaba bien claro de que si no hay una obra de Espíritu Santo, tú puedes leer todo de la Biblia lo que quieres, pero si el Espíritu Santo no está abriendo sus ojos para ayudarle a entender la verdad, es fatal. Entonces, primer punto, los cristianos son distintos. Uno está en la oscuridad, otro está en la luz. ¿Estamos claros? ¿Está conmigo? Versículo 9. El fruto de la luz consiste en tres cosas. Todo bondad, justicia y verdad. Interesante que el fruto de luz, semejante al fruto de espíritu, ¿no? El fruto de espíritu en Gálatas 5 dice que el fruto de espíritu es amor, bondad. Entonces, uno de los frutos de espíritu también es bondad. ¿Qué dice? ¿Qué quiere ser bondad? Bueno, es algo que tenemos que reflejar. Si estamos caminando en luz, vamos a llevar una vida de bondad. Todo excelencia moral. Va a ser un amor en acción. Una persona que está caminando en luz está bien claro que está en el mundo para servir. Como dice Jesús en Marcos 1:45, por el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para lo que le gana, no, para servir a todos. Entonces el hombre dice, bueno, Señor, en bondad yo voy a servir a mi mujer y voy a ponerme a la orden. Y la esposa va a decir, bueno, yo voy a ponerme a la orden a mi esposo. Porque no estamos ahí para ser servidos, sino vino para a servir. Y los hijos que andan en la luz llevan un estilo de vida que dice, yo estoy dispuesto de servir sin quejar en la casa. Es lo que tenemos que enseñar. Porque los niños no quieren servir sin quejar. Hay que enseñarle, mire. Cuando yo digo algo, diga que sí, señor. Si no le gusta, no importa. Pero se porta bien porque en esta casa tenemos que aprender cómo servir. Entonces, el fruto de la luz, bondad es amor en acción. Segundo, la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay una integridad hacia Dios y hacia los hombres. Una persona que lleva la luz de justicia es un hombre de integridad, que se pueden confiar en él, se lleva una vida recta, no solamente con Dios, pero también con los hombres. Es confiable. Y también dice la verdad. Una persona que cambia en la luz es una persona honesta. Podemos confiar en su palabra. Puede ser que la verdad es como un resumen de bondad y de justicia, ¿no? Entonces, qué tiene que ocurrir en la vida de una persona de salir de la oscuridad y entrar en la luz?
¿Cómo puede ser un hombre que está pensando solamente en él y salir de, en vez de ser, quería ser servido, cambiar su vida para ser un siervo? Bueno, ese es un milagro. Es un milagro que hace Dios. Salir de caminar en la oscuridad y caminar en la luz. Entonces, primer punto, los cristianos son distintos de los no cristianos. Uno anda en la oscuridad y otro anda en la luz. Segundo, los niños de la luz da fruto de su estilo de vida, su carácter, que se pueden ver bondad, se pueden ver justicia, se pueden ver la verdad. Y tercer punto es que los hijos de la verdad prueban lo que agrada al Señor. Entonces, los hijos que realmente caminan en luz, están pensando, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer para agradecerte? Bueno, ojalá que siempre los niños están pensando, ¿qué puedo hacer para felicitar a mi padre, no? No, no piensa así. ¿No? Ellos piensan, ¿cómo es que mi padre me puede agradecer a mí, no? Pero los hijos de la luz, su mentalidad es como, ¿cómo puedo yo agradecer al Señor? Entonces Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien a quien hemos de rendir cuentas. Quiere decir que, hermano, Dios sabe todo. No podemos estar escondiendo nada de Dios. Entonces, si un día tenemos que rendir cuentas, es bueno que ahora pensamos y revisamos, hacer una prueba. Si estoy agradeciendo a Dios, necesitamos poner a prueba cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Tenemos que hacer la pregunta, ¿mi ropa está agradeciendo al Señor? ¿Los libros que estoy estudiando agrada al Señor? ¿El internet que estoy mirando agrada al Señor? ¿Mi pasatiempo, mis placeres, mis deportes, mis amigos, mi modo de vida? Está haciendo esta pregunta en su vida. Está preguntando, Señor, examina mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Tiene permiso. ¿Qué dice Salmo? Señor, examíname a ver si hay algo incorrecto en mí y llévame el camino correcto. Dios puede aprobar las decisiones que estoy tomando. Entonces, esa es una característica de una persona que está caminando en la luz. Una persona que quiere agradecer al Señor. Yo tengo que decir que preparando esta predicación, creo que ha hecho más efecto a mí. Porque yo tengo que primeramente preguntarme si yo estoy haciendo esto antes de pedir a la iglesia hacerlo, ¿no? Y yo tengo que, yo no saqué una nota muy alta. Cuando considero todo eso, yo digo, wow, raspado, ¿no? Y puede ser mucho mejor. No, no estoy haciendo prueba en todos, pero hermano, una persona que está en la luz, con gozo, decimos, Señor, tiene permiso de examinar toda mi casa. No hay nada que voy a esconder. Si ve algo en mis palabras, en mis actitudes, en mis acciones, muéstramela a través de su Espíritu Santo. Y yo estoy dispuesto ya de renunciarlo. Porque yo quiero que mi caminar después de estar en Cristo es diferente de cómo era yo en la oscuridad. Es importante porque somos el luz del mundo y necesitamos tener características. Tenemos que vivir digno de nuestro llamamiento. Tenemos que reflejar lo que somos. Entonces ahora de versículo 11 a 13 está un poquito más difícil. Y ahí creo que es donde estamos fallando más que todo. Dice que los hijos de luz expone lo que hay en las tinieblas. Van a hacer una prueba a ver si algo está en la luz o no.
Entonces, versículo 11 dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Es que no tiene permiso, está fuera. No se pueden participar en las obras de la oscuridad, sino deben denunciarlas. Ahora, yo creo que ahí es donde fallamos mucho en la iglesia. A lo mejor vamos a decir que yo no me meto en eso, pero tenemos miedo de denunciarlos. Bueno, si yo digo algo de trabajo, a lo mejor eso va a causar problemas. Si yo hablo con mis vecinos, si yo digo, hermano, en la iglesia que veo algo, no quiero causar conflictos. Voy a orar. Voy a confiar en el Señor. Voy a esperar que otra persona en la iglesia lo haga. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que, sino más bien, denúnciala. Entonces, ha bajado su puntuación. Si está caminando en la luz. ¿Cuándo fue la última vez que tenía coraje de ver algo que no era correcto y llamó la atención? Dice aquí que no debes tener participación, no debes tolerar, no debes tener compañerismo. Dice cómplices con el pecado. Cero. Antes vivía así, ahora distinto. Dice que no se pueden estar con lo... No estoy diciendo, y creo que es importante entender eso, no estoy diciendo, Pablo no está diciendo, no pueden estar con pecadores. No está diciendo eso. Está hablando de pecados de los pecadores. Entonces el mundo necesita luz. El mundo necesita que nosotros resplandemos delante de ellos. Pero tenemos que pedir al Señor sabiduría. ¿Cómo se pueden estar con ellos? Amar a ellos, pero no amar el pecado en que ellos están viviendo. Entonces hay momentos en que tenemos que decir no y cada situación hay que examinarlo porque tenemos que mostrar amor, pero no podemos tener una actitud como que estamos apoyando lo que está haciendo. Tenemos que mostrar amor, tenemos que ser luz, pero no podremos hacer algo que está mostrando que estamos de acuerdo con el pecado. Entonces tenemos que denunciarlos. Entonces yo pregunto, y tú quizás preguntas, ¿cómo es que nosotros podríamos denunciarlo? ¿Cómo se pueden ser luz en medio de la oscuridad y denunciar lo que sabemos es en la oscuridad? Entonces yo quiero darle dos cosas que podemos hacer. Primeramente, tenemos que denunciarlo a través de una vida de santidad. Tenemos que ser personas distintas. Tenemos que vivir lo que decimos que somos. Tenemos que llevar una vida ejemplar, una integridad personal, valor moral, carácter piadoso. Entonces, la primera manera de hablar es a través de nuestro ejemplo. Tenemos que ser distintos. Entonces, sus vecinos, sus colegas, sus familiares, ve en ti una vida de santidad. Acompáñame un momentico a Mateo 5, de versículo 13 a 10, 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve inspira, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente desache y pisotee. Somos sal que no sirve, ha perdido el sabor.
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en el alto de una colina no pueden esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en el repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Tiene que ver algo distinto. Su vida debe brillar un estilo de vida diferente. Y que alaben al Padre que está en el cielo. Entonces la primera manera que podemos denunciarlo es a través de una vida piadosa, de ser un ejemplo. Pero también la segunda manera es con palabras guiado por Espíritu Santo. Entonces hay momentos en que necesitamos llamar la atención a algo. Yo creo que primeramente es bueno ganar la confianza. Entonces, si tú no tienes confianza con nadie, si siempre estás hablando mal de ellos, no vale la pena ir a corregirlos. Pero si estoy llevando una vida de bondad, una vida de justicia, una vida de verdad, y una persona ve su integridad, entonces hay momentos en que tenemos que tomar la cruz y decir lo que Pablo nos está enseñando, lo que el Señor nos está enseñando, que tenemos que llamar la atención. Amigo, lo que está haciendo no es correcto. Tenemos que tener coraje de decir a alguien en la iglesia, hermano, hermana, lo que tú estás haciendo no es correcto. Que está caminando según las tinieblas. Tú estás caminando en la oscuridad. La palabra de Dios dice que es un pecado. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo pueda abrir sus ojos para revelarle a su condición. Pero tenemos que denunciarlas. Entonces, es difícil, porque cosas suceden en la iglesia y no quieren meterlo en eso. ¿No es cierto? Pero hermano, yo estoy agradecido de la persona que tiene coraje de decirme si yo estoy fallando. Y como tu pastor, yo quiero ser un papel transparente, un libro abierto. Y así creo que debemos ser como iglesia. Hemos hecho un pacto de no decir chisme, pero hemos hecho un pacto de amar uno a otro. Y el amor a veces tiene que ser bueno. Pase lo que pase, el Espíritu Santo me está guiando de decir algo. Dígase con cuidado, con amor. No trata de poner tú encima de otra persona, pero mejor, como dice Gálatas 6:1, ¿no? No recuerdo como de memoria de eso. ¿Quién puede decir este versículo de memoria? Tentación. Ok. Tenemos que restaurarlo con actitud de humildad, ¿no? Pero cuídese cada uno, porque también pueden ser tentados. Pero ese es nuestro deber, de exponer el pecado, exponer la oscuridad. Versículo 12, porque la vergüenza, de vergüenza aún, porque da vergüenza aún mencionar lo que la desobediente hace en el secreto. Entonces, hermano, hay cosas que deben usar, no debo hablar de ellos. Hay cosas que son tan feos que no, ni deben tocarlo, ni deben mencionarlo. Que el Señor nos da sabiduría de diseñar cuál es esa cosa que no debemos tocar. Pero hay áreas que son tan peligrosas que no vale la pena tocarlo, porque vale la pena dejar que el Espíritu Santo trabaje, o que puede ser que otra persona se mete. Pero Pablo está diciendo, hay cosas que no deben mencionar. Hay cosas que sí podemos ilumbrar, pero hay otra cosa ni deben mencionar. Pero yo creo que ahí tenemos una promesa, en versículo 13. Y ahí está la tarea que Pablo está enfatizando de cómo caminar en la luz, que dice aquí, pero todo lo que la luz pone a descubierto se hace visible. Entonces, cuando nosotros somos el luz del mundo, cuando nosotros estamos dispuestos de denunciar algo, el luz
que estamos brillando a esta situación, ¿qué dice la palabra de Dios? Hace visible. ¿Me entiendes lo que está diciendo? Entonces, como que una, ¿cómo se llama? Flashlight, linterna. Entonces, cuando hay algo en la oscuridad y que ponga la linterna, lo que estaba en la oscuridad ahora está visible. Entonces, cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, cuando estamos dispuestos de ser la luz, y cuando expone lo que está en la oscuridad, la palabra de Dios dice que ya hace visible. Entonces la persona está claro, lo que está haciendo no es correcto, es incorrecto. Entonces, yo quiero pedir que este versículo debe animarnos, porque nosotros somos la luz de Jesucristo. Somos sus manos, somos sus embajadores. Entonces tenemos privilegios, siendo sus embajadores, de usar la verdad para alumbrar la oscuridad. No es solamente nuestras palabras, pero va a ser Espíritu Santo usando la palabra que compartimos para traer luz lo que está en la oscuridad y dice que se hace visible. Que dice Romanos 1, 15, no tengo vergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios. Hermano, la palabra de Dios es poderoso. Cuando confiamos en esta verdad, vamos a quedar asombrados de lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿tú crees que Dios puede usarte para ser luz a sus compañeros? Que a través de una vida piadosa podemos también, cuando es necesario, señalar algo que realmente no está correcto y dejando en la mano de Dios. Puede ser que lo que dice en este momento no va a tener efecto, pero pueden ser en un mes, un año, 2 años, lo que tú habías, tu compromiso, tu rectitud, tu verdad, tu justicia, tu bondad, Dios va a usar para iluminar la persona con quien está confiando. Vea con lo que dice el versículo 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Mira, qué bendición que podemos ser una luz en la vida de una persona que anda en la oscuridad, para que esta persona que está en la oscuridad llegue a ser visible, llegue a cambiarse a la luz. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? Que Dios está usando a nosotros. Somos la luz del mundo. Y si nosotros confiamos en la palabra de Dios, si no tenemos vergüenza, si pueden ver que llevamos una vida de integridad, que caminamos en la luz, ¿qué va a pasar? Mire, me encanta al final del versículo 14. Dice, despiértate, tú que duermes. Levanta de los entre los muertos. Mire, Iglesia Bíblica Vida Nueva, algunos de nosotros estamos durmiendo. Y la palabra de Pablo esta tarde es despiértate. Mire, deja de caminar en la oscuridad y anda lo que es digno a su llamamiento. Camina en la luz. Despiértate. No duermes. Entonces, mirando a nuestra iglesia, a Jesucristo esta tarde sería bueno, ¿qué porcentaje de la iglesia sí está despierto? ¿Quién está caminando en la luz? ¿Y quién está como un perro con la cola dentro de sus piernas, asustado, ¿no? No somos así muchas veces. Tenemos vergüenza, tenemos miedo, pero dice, despiértate, no duermes. Y aquí Pablo te dice, levántate de entre los muertos. Qué bonito que pudimos ser parte de compartir el Evangelio, que podemos ser utilizados por el Espíritu Santo, trabajando juntos para ver a alguien que ande como Pablo estaba en la oscuridad, llegó la luz. ¿No? Qué belleza, qué privilegio tenemos
de ser parte de este ministerio. Entonces, resume, los cristianos son distintos, ¿no? Somos la luz, el mundo, la oscuridad. Tenemos que, ¿cuál es el segundo punto? Los hijos caminan según lo que son. Los hijos de la luz da fruto de su camino, da fruto de la luz. Tercero, los hijos de luz buscan cómo agradecer al Señor. Y los hijos de luz están comprometidos de, de tener cuidado en lo que se mete, pero estamos dispuestos también de llamar la atención, de ser luz en medio de la oscuridad y confiar que Dios nos ha puesto en nuestra organización, a nuestro trabajo, a nuestra familia para usarnos en momentos por así. Hermanos, un día tenemos que rendir cuenta a Dios. Segundo Corintios 5:10 dice que porque es necesario que todos complazamos ante el trono de Cristo, para que cada uno reciba de lo que corresponde, según bueno o malo, lo que había hecho mientras que está en su cuerpo. Entonces, tenemos que rendir cuentas. Estamos caminando en la luz, como dijo de la luz. Y termina con este versículo, uno de mis favoritos del Nuevo Testamento de 2 Corintios, de 1 Corintios 12:9. Y yo sé más o menos de memoria, pero yo quiero leerlo porque está buenísimo. Dice que ninguno ojo ha visto, ninguno ha oído de escuchar, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que aman. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice que no pueden pensar, no pueden imaginar. Yo estaba cantando una canción en inglés antes de venir al culto, que dice que Él es capaz. He is able, more than able, de hacer más que pueden sonar. Hermanos, Dios es capaz de sanar y dar la salvación a nuestros familiares. Él es capaz de hacer milagros. Mucho más de lo que podemos pensar, imaginar. Es de que su mente no ha concebido todo lo que Dios quiere hacer para la iglesia, con la iglesia Vida Nueva. Si estamos dispuestos de caminar en la luz. Es emocionante. Mire, tenemos el privilegio de ser parte de embajada de Dios en Madrid, de ser luz y tener el coraje de que, bueno, cuando es necesario, bueno, voy a llamar la atención. Pero te invito a culto de oración porque no es fácil. Y tenemos que orar, Señor, dame coraje para, para ser la luz en medio de la oscuridad. Porque, hermanos, nosotros somos el único luz que muchos de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, somos la única luz que ellos conocen. Y qué privilegio que Dios quiere usar nosotros para traer la luz a esta oscuridad. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, gracias que es confiable. Gracias, Señor, que antes éramos oscuridad, pero ahora estamos en la luz. Y pido, Señor, que si hay uno que todavía anda en la oscuridad, que tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón, que la palabra predicada hoy, la palabra que se comparte otros hermanos pueden ser útil para mostrar el camino y que su Espíritu Santo abre sus ojos para ver la verdad. Gracias, Señor, privilegio de ser hijos de la luz. A ti sea la honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.